grandesmaestros.unam. Todos ustedes, me siento muy distinguido en participar en este proyecto y por lo mismo quiero en principio agradecerle a nuestro señor rector, al doctor José Narro Robles, pues la posibilidad de participar en este programa, por supuesto a la coordinadora de difusión cultural, a la doctora María Teresa Uriarte, y a la secretaria de Extensión, Mirna Ortega, que por causas de fuerza mayor tuvo que ausentarse, y por supuesto a Anel, que me hizo el honor de presentarme, a Gaby, a Ana María y a todo el equipo de Mirnita, y por supuesto a todos ustedes por estar aquí para que podamos charlar de una manera, yo quiero, sabrosa sobre este movimiento que fue tan importante. Vamos a empezar diciendo que a principios del siglo XIX se inició una revolución. A mí me gusta llamarle de carácter estético, a la que el crítico francés Hippolyte Taine llamó la revolución del estilo moderno, y que se expandió por toda Europa, voy a usar una metáfora, como un fantasma, pero un fantasma que se movió más ágil, que fue más amable y que se propagó más rápido que el fantasma del marxismo que estaba por surgir y que se preparaba a recorrer el continente años más tarde, precisamente con la aparición del Manifiesto Comunista. Y cuando digo es más amable, porque bueno, el Manifiesto Comunista también tuvo un impacto tremendo, no solo en Europa, en todo el mundo, pero es evidente que también, como hemos podido percibir, fue un movimiento que tuvo su nacimiento, tuvo su auge y tuvo su decadencia. En cambio, el movimiento romántico surge sobre todo como una nueva manera de apreciar el arte y la vida a través de una sensibilidad más fina, en la cual la pasión, la emoción, la imaginación y la exaltación de los sentimientos y de la libertad surgen como una reacción contra el estilo imitativo de los poetas clásicos del siglo XVIII y que practicaban el balance y la corrección en sus frases, un exagerado uso de la razón, del sentido común, eran un poco solemnes y cuidaban sobre todo los conceptos de elegancia y decoro. Los logros de la época precedente, o sea, antes de que surgiera el movimiento romántico, en Inglaterra se llamaba la era Augusta o the Augustan Period, y en el continente se le llamaba simplemente como neoclasicismo. Pero cuando empiezan a surgir los primeros brotes del romanticismo, de algún modo este movimiento neoclásico había llegado ya a su fin. ¿Por qué? Porque en cierto modo estaba lleno de citas, sobre todo latinas, seguía los modelos y el tono solemne y un poco altisonante de los poetas de la antigüedad, y poco a poco ese tipo de escritura se había vuelto ya redundante, dando lugar a obras que el público empezó a considerar aburridas, llenas de lugares comunes, basadas muchas en metáforas mitológicas que surgían casi de manera automática. Para los neoclásicos, el poeta debía tener un amplio conocimiento, de Aristóteles, de Horacio, de Cicerón, de Longino, y escribir conforme a ciertas reglas. La regla horaciana por excelencia era deleitar e instruir, que yo creo que es una regla realmente muy sana, todavía yo la sigo respetando. Es decir, los libros que uno lee quiere que a uno le produzcan placer y que al mismo tiempo uno pueda aprender del conocimiento del mundo que esos libros nos dan. Lo que pasa es que ellos estaban muy circunscritos a estas, digamos, reglas de los neoclásicos que a veces hacían que ni nos instruyeran ni nos deleitaran.
Había que escribir metódicamente, con un estilo exacto, elocuente, a veces salpicados con una pizca de amable sátira. Las frases se modulaban de acuerdo al metro y a la rima, y las reflexiones del autor adquirían peso sobre todo gracias a su aspecto formal. Las ideas, hay que decirlo, en esa época eran poco originales, en realidad casi todos se basaban en la parte retórica de lo que habían leído sobre los poetas, sobre todo latinos, y parecían a veces meras copias o imitaciones de otros autores, aunque eso sí, siempre muy bien expresadas. A veces los temas estaban basados en lugares comunes, pero todos los recursos eran de carácter convencional, había una falta de espontaneidad, de originalidad, y poco a poco esos poetas, sin percibirlo, fueron cediendo su espacio a la intuición y al choque afectivo al que los nuevos poetas empezaron a utilizar y a tratar de recalcar la intensidad de los sentimientos y en los ámbitos de la imaginación, recrear los ámbitos de la imaginación que con ello traían emparentados los mundos nocturnos, el mundo del sueño, el mundo de la imaginación y el mundo de la rebelión. Definitivamente podemos afirmar que el movimiento romántico, insisto, fue una gran revolución, aunque no de carácter ni científico, ni social, ni biológico, como pudieron ser el marxismo, el freudianismo o el darwinismo. El movimiento romántico, en realidad, fue un prodigioso intento para descubrir el mundo del espíritu a través del alma solitaria del ser humano, haciendo énfasis muy especial en el individuo y del poeta, que en ese momento empieza a considerarse como un ser único y privilegiado. Antes, el poeta, digamos, era un estudioso. En este momento, el poeta se le rinde pleitesía porque tiene una sensibilidad que vamos a decir que de algún modo parecería que se la dotó el propio Dios. Por ello, los poetas románticos asumían de inmediato que su misión era sobre todo fomentar e iluminar la imaginación para que el lector pudiera descubrir aquello que se encuentra detrás de las cosas, sacudirlo de la razón, de las costumbres y de los lugares comunes para poder refugiarse, insisto, en la intuición, en la inspiración y en la revelación. Y, contrario a lo que mucha gente opina, que es algo que para mí siempre me llama la atención, yo estoy convencido de que los libros sí cambian el mundo. ¿Cuántos de nosotros no hemos leído un libro en donde nosotros podemos decir nuestra vida se divide en antes de este libro y después? Y por supuesto, si simplemente me remito a los ejemplos que estaba yo dando del marxismo, del freudianismo y del darwinismo, pues ustedes comprenderán que cambiaron no solo nuestra manera de ver el mundo, cambiaron, digamos, una concepción incluso a veces de carácter teológico, o sea, y no digamos también los descubrimientos de Newton y la literatura, a lo mejor en ese sentido es, como decía yo, más amable y cambia el mundo, sí, pero salvo el caso, digamos, específico del romanticismo, casi siempre lo cambia de una manera privada e individual en el lector. O sea que el romanticismo lo que sí logró fue darle un giro al mundo, fue crear esta revolución fundamentalmente de carácter estético, pero que sin nosotros pensarlo, logró cambiar la manera de pensar y de sentir de la gente. Y sus huellas, como dato curioso, yo sigo pensando, se mantienen hasta nuestros días. Claro, la palabra romántico es una palabra que muchas veces se usa con alguna ligereza, y cuando dicen es que yo tengo espíritu romántico, que me gustan las canciones románticas, etcétera, por lo general se trata más bien de hacer sentimentalón, es decir, que es algo sentimentalón. Pero lo que yo quisiera enfatizar aquí es, existe la influencia del sentimiento en el movimiento romántico, pero no es lo que
en términos generales sentimos como la acepción de una gente romántica, una canción romántica, una película romántica, etcétera. En el curso de la historia, o sea, si nos remontamos un poquito antes de los neoclásicos, ya habían ocurrido ciertos fenómenos semejantes al del romanticismo, y nada más lo menciono así de pasada, por ejemplo, cuando surge el estilo barroco con su recargamiento y exageración, también como reacción al temperamento clásico, también el estilo gótico, y antes aún, en los grandes dramaturgos griegos, había esta distinción entre lo apolíneo, que en cierto modo podría ser el equivalente a lo clásico, y lo dionisíaco, que sería una parte equivalente a lo romántico. Pero en el siglo XIX, con la irrupción del romanticismo, se hizo patente algo que sí estaba también en el aire, y que es que la sociedad y la cultura en general están siempre en continuo movimiento, y que la vida del espíritu forma parte de un proceso de acciones y reacciones cuyo carácter es siempre dinámico y en alguna medida transitorio, pues existe la necesidad siempre de renovar aquello que ya se ha establecido como fijo para darle un nuevo impulso a las ideas y a la vida. Y eso es parte del desarrollo y de la cultura. Es como un pequeño péndulo que a veces cuando se llega a exageraciones muy fuertes, vamos a decir en términos de la imaginación, se regresa un poquito a las normas del clasicismo. Y bueno, pues este ir y venir es lo que el poeta T.S. Eliot llama tradición y talento individual. Cuando él habla en estos términos, dice que toda la tradición del arte está creada por grandes artistas. Una vez que el gran artista se convierta en clásico, surgen otros artistas, por eso dice el talento individual, que cambian lo que era la tradición, pero al mismo tiempo la alimentan. Y entonces se va haciendo como un gran continuum, que es un poco como lo que hizo de alguna manera en términos editoriales Malraux cuando escribe su libro que se llama El Museo Imaginario, que lo que hace es reunir a todos los artistas grandes que él consideraba como importantes, los reúne en un libro y entonces en ese libro nos damos cuenta perfectamente de cómo queda constituido un museo en donde están todos los elementos importantes de la historia del arte, ¿no? Ahora, en el caso específico del romanticismo, no fue el individuo en sí mismo, no fue una persona la que cambió, como puede haber sido, por ejemplo, en el caso de la novela en el siglo XX, James Joyce, o Franz Kafka, o Marcel Proust, o William Faulkner, que un individuo de pronto cambia todo el panorama de la novela. No, aquí fueron varios, fíjense nada más, grupos de artistas y poetas que de alguna manera, consciente o inconsciente, en varios países se dieron la oportunidad de abrazar una misma causa e imponer la estética a el pueblo al que pertenecían. Por ello, me atrevo a afirmar que el romanticismo es una de las grandes revoluciones comparables solo a la revolución industrial, que también se manifiesta a finales del siglo XVIII y principios del XIX, y por supuesto con la Revolución Francesa, que estas dos revoluciones de algún modo fueron las que dieron pauta para que surgiera el movimiento romántico, en principio en Europa. Yo podría decir que el romanticismo en Inglaterra culmina con la muerte del último poeta del grupo grande que tuvieron, que fue John Keats, que muere además a los 25 años. Pero esa muerte de Keats hace que pongan una estafeta y que los poetas y pintores reconocidos como prerrafaelitas o pre-Raphaelites, que les dicen en inglés, que son los románticos victorianos, ya de otra época, siguieran con muchas de las ideas de los poetas románticos. Y a partir de ellos
se vaya hasta el esteticismo de Walter Pater, al preciosismo de John Ruskin y al decadentismo de Oscar Wilde. Y la aventura culmina, por decirlo así, con la concepción del arte por el arte, y todos hemos oído hablar de ello, donde la categoría estética se levanta muy por encima de los aspectos éticos y sociales, aislando al arte, digamos, de toda contaminación. En Francia sucede algo semejante, porque muchos de los descubrimientos románticos llegaron hasta el poeta Baudelaire, Charles Baudelaire, y de ahí se fue a los decadentes y a los simbolistas hasta llegar al surrealismo y a todos los movimientos vanguardistas que ocurrieron en el siglo XX. Me atrevo a decir que a todos ellos los inspiró este anhelo de libertad grande que surgió a partir del romanticismo. Es obvio que ya no eran los mismos conceptos, pero sobre todo el anhelo de libertad y de cambio y de espontaneidad estaba ya ahí presente. En Alemania, el romanticismo se prolongó a la filosofía de Nietzsche y de Schopenhauer, y de ahí ejerció gran influencia, fíjense, estamos hablando del siglo XX, en autores como Thomas Mann y Rainer Maria Rilke, para mencionar tan solo a dos grandes figuras. Como puede observarse entonces, se trata de una revolución del sentimiento, de la sensibilidad, de la imaginación y de la rebeldía, de la libertad como máximo de la existencia, que cambió no solo la actitud del ser humano hacia el arte, sino la propia vida y sentimientos que de algún modo, insisto, siguen vivos hasta nuestros días. Ahora vamos a hablar un poco de por qué surge el movimiento romántico y qué es lo que lo propicia. La vida de William Blake se desarrolló de 1757 a 1827. Durante ese periodo, fíjense nada más, ocurrieron las siguientes efemérides que propiciarían precisamente el surgimiento del movimiento romántico en toda Europa, en principio, porque la cuna realmente va a ser Alemania, y por supuesto después en Inglaterra, que como vamos a ver poco a poco, tiene sus características muy diferentes. Bueno, lo primero que hay que hablar, de lo que hay que hablar, que es un poco como cuando se abandona la ilustración, es la publicación de la enciclopedia, que tiene como título, en Francia, que tiene como título Diccionario Razonado de las Ciencias, las Artes y los Oficios, que curiosamente estaba basada en una enciclopedia previa que hizo un solo hombre, Ephraim Chambers, un inglés, que intentaba combatir, es decir, la intolerancia, es decir, la enciclopedia, ambas enciclopedias querían combatir la intolerancia, la autoridad religiosa, las supersticiones, los privilegios y abusos de la justicia y sobre todo la inadecuada distribución de la riqueza. La enciclopedia francesa representa de algún modo el gran monumento del siglo XVIII y estuvo escrita por grandes filósofos y autores de la época como Voltaire, Diderot, d'Alembert y Rousseau, y muy particularmente este último a través de sus libros Emilio o La Educación, Las Confesiones, El Contrato Social y La Nueva Eloísa. Todos estos libros, de algún modo, desafiaron los viejos dogmas de la sociedad y descubrieron la importancia, fíjense nada más, de la infancia. Por eso ven ustedes que dicen, antes en el siglo XVIII los niños se vestían como si fueran adultos, y a partir del descubrimiento de lo importante de la infancia, empiezan a tener pues un carácter propio. Y también de la sinceridad, de la pasión y de los nuevos caminos para la libertad. O sea, una es, insisto, la publicación de la enciclopedia con todas sus ideas, vamos a llamarle, subversivas. Yo tuve la oportunidad, por cierto, cuando estuve en un año sabático en Inglaterra, de ir a consultar un día precisamente la enciclopedia. Se los cuento nada más de manera anecdótica, pero es realmente extraordinario. Primero es un volumen, digamos, de este porte, de esos libros que, como los ahora están los coffee table books, que casi necesita uno un respirador para poderlos leer, porque para leerlos en un sillón o no digamos en la cama, tiene uno que hacer prácticamente ejercicio de fuerza, pero
son tan interesantes, esa enciclopedia era tan interesante que me llamó la atención, además de la parte, vamos a decir, como decíamos, crítica hacia la sociedad. Hay páginas enteras, por ejemplo, de cómo hacer unos guantes. Y entonces viene la mano, cómo se corta, cómo se hace el patrón, cómo se debe de cortar, etcétera. Y lo mismo sobre cuestiones de guerra, sobre cuestiones técnicas. O sea, era realmente un gran libro enciclopédico, pero claro, la parte subversiva fue lo que realmente detonó e hizo que fuera un libro tan importante. Además de la enciclopedia, no podemos dejar de comentar la Guerra de Independencia de los Estados Unidos del año de 1776, que, como ustedes saben, fue la independencia declarada por Jefferson, pero implicaba sobre todo la defensa de los individuos al margen de su origen y de su religión. Acuérdense ustedes que Estados Unidos se puebla con los disidentes ingleses que llegan en el Mayflower y que llegan buscando nuevas tierras para poder ejercer sus religiones. Y entonces, la primera enmienda, lo que se llama The First Amendment de la Constitución, habla y defiende cosas que después se iban a asumir también en la Revolución Francesa. La libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de reunión, el derecho a la disidencia y, aquí también muy importante, porque esa era parte del espíritu del nuevo país, la promulgación, o sea, prohibía la promulgación de cualquier ley que adoptara una sola religión y además el derecho, o sea, ahí no, la prohibición es la promulgación de cualquier ley por parte de los ciudadanos a que adopte una sola religión y, por otro lado, a defender el derecho que tienen todos los ciudadanos a profesar la religión que cada uno de ellos eligiera. O sea, en la Constitución norteamericana, de algún modo, es un reflejo no solo de las necesidades que salieron a buscar los famosos pilgrims, los peregrinos, que es por lo que dan la acción de gracias el día en noviembre, el Thanksgiving, sino era también una manera de fincar un nuevo Estado con unas nuevas leyes en donde no tuvieran las limitantes tremendas que tenían en Inglaterra y que, bueno, tuvieron muchísimas repercusiones. De hecho, yo diría que con la creación de Estados Unidos y con la Constitución y con sobre todo los dos primeros amendments, o sea, las enmiendas, lo que se postula ahí y que es muy importante también para pensar en el movimiento romántico, es esta ética individualista, altamente individualista. Es cierto, también con un dejo de puritanismo que no tiene el movimiento romántico, pero la parte del individualismo, el hecho de ver al hombre como un ser aislado y el concepto del self-made man como justificación frente al destino, y que es lo que hace que todavía hasta la fecha el norteamericano se vanaglorie tanto del self-made man y del American Dream, que en cierto modo lo que quiere decir es que cualquier gente nacida en los Estados Unidos puede aspirar a ser grande, rico y famoso si lo trabaja y se esfuerza para ello. Y ahora tenemos, digamos, dos ejemplos muy buenos. Uno, el de Barack Obama, que hubiera sido prácticamente impensable todavía, digamos, hasta los años 50, que un hombre de color pudiera llegar al poder. Y otro caso es el caso de Bill Clinton, que también que era un chico abandonado, de hecho su apellido era Bill Black, y que de pronto, gracias a su talento, a su trabajo, a su estudio, etcétera, pero logró ser presidente al margen de todos los convencionalismos de carácter social. Y luego, o sea, ya pusimos la enciclopedia, la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, y entonces están las dos revoluciones que yo creo que son las madres del romanticismo. Una, la revolución industrial, en donde el trabajo del hombre deja de ser un asunto meramente personal para convertirse en una parte de la extensa línea de producción manipulada por máquinas, aunque
Presuntamente, la mayor parte de los nuevos inventos surgieron como productos sociales que estaban destinados a darle servicio a la comunidad. Les voy a decir cuáles son o cuáles fueron sobre todo los inventos que influyeron muchísimo en el cambio de la industria y de la relación del hombre con el trabajo. La primera, curiosamente, fue toda la maquinaria textil. O sea, todo lo que antes se hacía a mano, con las ruecas, los usos, etcétera, de pronto se cambia y empiezan los telares, las encordadoras, las ruecas mecánicas. El hecho de que se haya inventado lo que dicen el steam engine, o sea, un poquito lo que es la caldera hoy día, también hace una revolución tremenda, porque esto permite la creación de los barcos de vapor y, por supuesto, las locomotoras. Y las repercusiones no se hicieron esperar. Lo primero, una mayor división del trabajo, después un mejoramiento en principio, y también ahorita vamos a ver un decrecimiento, un mejoramiento en los estándares de vida para unos, pero para otros, el desempleo. O sea, donde antes se contrataban, vamos a decir, 100 personas, de pronto se vieron reducidas a 20 personas. Hubo efectivamente un incremento en la producción de carbón, de hierro, de textiles, debido sobre todo a las innovaciones tecnológicas y a la ingeniería, y también un incremento en el comercio y la distribución, precisamente por la facilidad que les daban los barcos y los ferrocarriles. También hubo un poco de incremento en la población, porque, como se va a ver, los hombres se daban cuenta que ahora las mujeres y hasta los niños podían entrar a trabajar. El típico trabajo para un niño en esa época era ser un limpiador de chimeneas. Y el limpiador de chimeneas era, por supuesto, una explotación de los infantes. Pero era un trabajo que solo podían hacer los niños porque por su tamaño se podían meter a la chimenea con sus escobas, etcétera, y limpiar, porque en ese momento pues lo que hacían para calentar las casas era precisamente a partir del carbón. Y lo vamos a ver cuando pasemos a William Blake, que él critica muchísimo la explotación de los niños, ¿no? Y hay algo todavía más importante. Con la revolución industrial se crean de una manera muy clara dos nuevas clases: la clase trabajadora o proletariado y la clase capitalista o empresarial, además de una clase que ya existía, otras dos clases que ya existían, que era la clase política y oligárquica y la clase religiosa, ¿no? Pero sobre todo vale la pena señalar esto, que yo creo que también por eso puede surgir alguien como Marx cuando él empieza a hablar de la enajenación del trabajo, es solo porque ya perdió su sentido el hecho de que un hombre pudiera construir, digamos, vamos a decir, una pieza de ropa él solo, y ahora nada más forma parte, como decíamos, de uno de los tantos elementos de la cadena de producción. Los efectos de la revolución industrial fueron impredecibles, porque por un lado, como ya lo comenté, hubo un incremento en el comercio y la distribución de artículos, sobre todo lana, algodón, hierro, todo tipo de textiles, especias, tabaco, licores, té. O sea, ya podían irse a la India, ya podían irse a América a buscar tabaco, licores, y por la recepción que tuvieron por el barco y el ferrocarril. Hubo una presunta derrota de la mano de obra, porque el trabajo mecanizado despertó la idea de que los hombres no eran más que una pieza en el complejo proceso de las máquinas y por lo tanto eran totalmente prescindibles. El primer telar se inventa en 1738 y es el año, digamos, cercano, como decía, a la vida de Blake. En 1745, para darles un ejemplo, se llevaba, en términos de tiempo, cerca de 2 semanas viajar de Londres a Edimburgo. 2 semanas. Ya para 1796
se había reducido el tiempo a 2 días y medio. Y para 1830, que es prácticamente el final del romanticismo, ya se podía hacer el mismo trayecto en 36 horas, ya fuera en tren o en barco. Así que todo esto pues repercute de una manera importante en la concepción del mundo. Y también se cambian mucho las ideas sobre lo que es el papel del arte y el papel del artista dentro de la sociedad. Por ejemplo, hay un crecimiento de la clase media que de alguna manera propicia también el incremento del público lector. Hay una reacción a la revolución industrial y el artista independiente y autónomo siente que él vive en una realidad superior y desprecia las máquinas. Y también surgen las protestas contra la industrialización como amenaza frente al individuo. En Inglaterra hubo un fenómeno de un grupo de trabajadores que les llamaron Luddites y que eran unos mecánicos que bajo la presión de los problemas económicos causados por la introducción de las máquinas se dedicaron a destruirlas, sobre todo en el norte de Inglaterra. Esto ocurre entre 1811 y 1816. O sea que había no solo animadversión, un rechazo y llegaron a la violencia. Afortunadamente no pasó a mayores. Luego viene la otra gran revolución que da pauta al movimiento romántico, que es la Revolución Francesa de 1789 y su famoso lema, que creo que es muy, muy fácil de contagiar, de igualdad, libertad y fraternidad para toda la gente del mundo, que no solo abolía la aristocracia, sino que planteaba la posibilidad de una auténtica democracia. Es curioso, pero casi nadie recuerda que la Revolución Francesa tuvo también un antecedente, y ese antecedente se dio en Inglaterra. No tuvo, por supuesto, la repercusión que tuvo la Revolución Francesa, por motivos muy complejos, entre otros porque gran parte de esa revolución en Inglaterra la ejecutaron los puritanos. Pero no hay que olvidar que Oliver perdón, ya me perdí aquí, perdón. Sí, no, Oliver Cromwell fue el primero que tuvo una reacción en contra de la aristocracia e hizo lo mismo que hizo la Revolución Francesa en 1789, que fue matar a Carlos I, el representante de la aristocracia, y darle el poder al Parlamento. O sea que realmente esto fue algo único, fue, digamos, muchos años antes de la Revolución Francesa, y se vio, digamos, la importancia que tenía el Parlamento, y el rey se convierte en una especie de figura simbólica. Después viene la Restauración, viene Carlos II, y entonces no pasa a mayores ese problema. Bueno, así, de esa manera también, la Revolución Francesa, importante, la manera como va a influir en el movimiento romántico, en el movimiento romántico, la Revolución Inglesa, es que John Milton, en El Paraíso Perdido, se va a identificar mucho con Cromwell y va, de alguna manera, a hacer una suerte de metáfora en donde cuando habla de la rebelión de los ángeles en el cielo contra Dios, es, en cierto modo, un poco la rebelión, digamos, de los puritanos contra el rey. Y por eso vamos a ver que John Milton dice eso, y luego Blake, como vamos a ver un poco posteriormente, dice que Milton estaba del lado del diablo, y que, como el propio Blake, y que por eso lo apoyaba. Bueno, decíamos, la Revolución Francesa conduce a la muerte de Luis XVI, de María Antonieta en la guillotina, y acaba de una vez por todas
con la concepción de la realeza en Francia, sino de la realeza cuando menos del rey, ¿no? El rey como figura emblemática que formaba, digamos, la cima de la pirámide y en cierto modo designado por Dios, ¿no? Y lo que es curioso, que lo que ocurre en Francia empieza a preocupar también a los países vecinos, porque los contagia o contagia a la población y se convierte como en una suerte de peligro que acecha a todas las aristocracias de Europa. Luego de la Revolución, como ustedes saben, no quiero resaltar demasiado esto, pero surge el terror, el caos, Robespierre, Marat, Fouché, el Directorio, la guillotina, que como dicen, no solo muere Robespierre, que es el que causa el terror, sino muere hasta el propio inventor de la guillotina, muere guillotinado. Y para controlar el caos surge una figura que va a ser emblemática realmente, y que es la figura de Napoleón Bonaparte, y que empieza a crecer, y que va a ser importantísima para no solo los románticos, sino yo diría para toda Europa. Otra vez es la sensación de que un hombre desposeído, que ni siquiera era realmente francés, él era corso, perdón, se convierte en un genio militar y empieza a regir el mundo, y lo admiran por todos lados, lo admira Burns y Blake y Wordsworth y Beethoven y Stendhal y Tolstoy, o sea, tiene el apoyo de todo, decíamos, un grupo grande intelectual que por supuesto después se pierde en el momento que se declara emperador. Pero de todos modos la figura de Bonaparte se convierte, sobre todo en su primera etapa, como el modelo de la individualidad, del genio y de la grandeza por derecho propio. Después viene la decadencia del imperio napoleónico entre 99 y 14 y de todos modos se desvanece la importancia de Napoleón. No podemos dejar de lado otro elemento, que son las guerras de independencia en Latinoamérica y su emancipación de la corona española, sobre todo de los colonizadores que también ejercían la libertad como bien supremo. Y todo en la historia está siempre relacionado. Por ejemplo, el hecho de que Napoleón haya invadido España benefició también enormemente a las colonias en Latinoamérica, porque empieza a haber una lucha entre los españoles y los franceses, como se puede ver muy bien en los cuadros de Goya, y entonces pierden el control de las colonias y empiezan a surgir líderes militares como Bolívar, Sucre, San Martín, Hidalgo, Morelos, y todos ellos con el intento de liberar a sus países, y afortunadamente para nosotros, pues lo lograron. No podemos dejar de lado también los descubrimientos de las exóticas tierras del sur del Pacífico por el capitán Cook y el tipo de paisaje que evocaban todos estos extraños lugares. Para tratar de concentrarnos otra vez en el movimiento romántico, en el año de 1789, que fue el año que se inició la Revolución Francesa, el poeta inglés William Blake tenía 32 años, William Wordsworth 19 y Coleridge 17. Ellos tres fueron los que recibieron una influencia muy grande de la Revolución Francesa. Pero durante esa época ni Byron, ni Shelley, ni Keats habían nacido aún. Bien, ahora me gustaría dar un pequeño salto, ya que vimos cuáles fueron los antecedentes, para decir cuáles fueron las principales características del movimiento romántico, en principio en Europa. Los principales países de la civilización europea se sintieron invadidos por el espíritu del romanticismo, y los poetas de cada nación empezaron no solo a cultivar, sino a ejercer, cada quien a su manera, los descubrimientos de la nueva sensibilidad. Para muchos críticos, el gran padre del romanticismo es Jean-Jacques Rousseau, que se levanta como el padre del romanticismo, como ya lo dije antes, por el contrato social, Emilio y las confesiones, aunque Rousseau ya en 1750 había reaccionado en contra de la idea de que el progreso de las ciencias y la industria incrementaba la felicidad del ser humano. Esa es una parte disidente. Y, por otro lado,
la poesía y la música alemana habían encontrado ya un nuevo lenguaje que todos los países comprendían y empezaban a desarrollar. Hubo un movimiento muy famoso previo al romanticismo, llamado, es decir, como movimiento Sturm und Drang, la tormenta de impulso, que en cierto modo es la que inicia la rebelión contra el racionalismo ilustrado y que fue la que condujo al romanticismo alemán hasta llegar a Goethe y muy particularmente a sus dos obras maestras, las escritas del joven Werther y Fausto. Y de ahí saltó a otros autores como Herder, Schiller, Schelling, Novalis, Hoffmann, Heine y Werner, que se convirtieron al caudillaje mágico del poeta. En Francia, a Rousseau le siguieron Chateaubriand, Madame de Staël, Victor Hugo, Baudelaire, Lamartine, Musset, y los músicos Berlioz, Ravel, Debussy y en la pintura de Lacroix, y todos abrazaron de diversas maneras los influjos del romanticismo alemán y lo adaptaron al típico carácter sensual de los franceses. En España, que eran nuestros padres, es decir, antes de la independencia, surgen Zorrilla, el duque de Rivas y Espronceda, y adoptan una variación del romanticismo, aunque yo debo confesar que nunca me ha gustado el romanticismo español, porque siento que es un poco más sentimental y dulzón. Es decir, el romanticismo alemán, el romanticismo francés, el romanticismo inglés tienen más ese carácter heroico. Pero lo que ocurre entonces es que hay el carácter insular, pragmático, individualista de Inglaterra. Como ustedes saben, los ingleses nunca dicen que ellos pertenecen a Europa, ellos dicen we are British, los otros son the continent, ¿no? Entonces eso ha sido, bueno, todavía hasta la fecha, son los únicos que no adoptan el euro como moneda y tardaron muchísimo en poder aceptar las medidas del sistema métrico decimal, o sea, han sido siempre aislados. Entonces, hizo que el movimiento romántico europeo tomara en otros senderos y así lograron sus propias adaptaciones que tuvieron como figuras emblemáticas en principio a Blake, Wordsworth y Coleridge, sobre todo los dos últimos, con el manifiesto que van a hacer, que se llama El prefacio a las baladas líricas. Antes de terminar con la primera parte, y para darles un ratito de tranquilidad, 5 minutos de receso, me gustaría señalar algunas de las principales características del movimiento romántico europeo que compartieron prácticamente todos los países y que creo que les dejará más claro el impacto que tuvo este movimiento estético en la cultura del mundo. Bueno, de esto, a quienes les interese, les puedo mandar después una lista para que ustedes no tengan que tomar nota, pero les voy a decir qué fue lo importante. Lo primero, había una creencia en la bondad innata del ser humano en su estado natural. Es lo que conduce a lo que llamaríamos el noble salvaje. El hombre como un ser que no era malo, sino que estaba cerca de Dios y que es bueno en sí mismo. Después se pervierte, por la experiencia, pero en principio está cerca de Dios. Luego, la segunda, la reverencia a la naturaleza, porque en todo el romanticismo hay el reconocimiento de la naturaleza como algo que está también cercano a Dios, es parte del designio de Dios. Bueno, la tercera es el culto que he hablado aquí varias veces, desmedido a los poderes de la imaginación. Y luego, el cuarto es la absoluta subordinación de los sentimientos por encima de la razón. Y luego, la utilización de todos los sentidos, o sea, lo visual, sensorial, auditivo, olfativo y táctil, sobre todo para evocar los descubrimientos poéticos. Y luego hay una inclinación hacia la reflexión melancólica, mórbida, nostálgica, incluso cultivo a la muerte, que puede llegar a veces a los límites de la crueldad. Número 7 es la exaltación de las ideas y emociones individuales
para abordar cualquier tema. Ya no creen en las generalidades, cada quien puede tratar de discernir qué es lo que realmente siente. Y luego, también la tendencia a exagerar el valor del individuo y muy particularmente el del poeta en relación con un mundo que lo considera como un ser único y privilegiado. Por eso también surge esta idea cuando alguien dice que yo soy poeta, como diciendo, no, si eres poeta, yo reconozco que eres un ser superior, ¿no? Y luego, la producción de las obras partía sobre todo de la observación directa, ya no era libresca como en el neoclasicismo, y de los sentimientos más íntimos que surgían a partir de la experiencia individual. Hubo también otra característica que fue el interés por experimentar nuevas vivencias a través de medios artificiales como drogas, alcohol, sexo y todo tipo de excesos relacionados con la pasión física. Hace rato yo les comentaba que todas estas, o muchas de estas características llegaron hasta el siglo XX. Si ustedes piensan, por ejemplo, en los poetas de la generación Beat, que fueron tal vez los primeros que empezaron a utilizar las drogas como manera de explorar, digamos, la sensibilidad, pues eso venía precisamente de los románticos, que casi todos ellos, de alguna manera, eran consumidores de láudano, que es una opiácea que ellos utilizaban, no tanto con el anhelo de tener, digamos, alucinaciones o ensoñaciones, sino era sobre todo considerado una medicina para calmar los nervios. Pero, como vamos a ver también en su oportunidad, finalmente tuvo muy particulares consecuencias, sobre todo en el caso de Coleridge y en el caso de Da Quincy, que tiene su libro que se llama Las confesiones de un comedor de opio. Había también la tendencia, esto como les digo es lo general, a evadirse del tiempo y del espacio a través del arte y de la poesía. O sea, esa sensación, ese anhelo de evasión era también muy importante. Y luego encontraron un elemento muy significativo en explorar los mundos del sueño, de lo sobrenatural, de la fantasía, el inconsciente y el mundo nocturno y diabólico. Y aquí quiero hacer también un breve comentario. Todavía, por supuesto, no existía, digamos, toda la interpretación de los sueños de Freud, todavía no existía la idea de los surrealistas de que la vida se puede vivir con la misma intensidad en el sueño que en la vigilia. O sea, todo esto, de alguna manera, ya empieza a gestarse en la época del romanticismo. Y por supuesto el inconsciente y ese atractivo hacia la parte gótica, hacia el mundo nocturno y sepulcral. Hay también como característica la rebelión del movimiento contra las autoridades políticas, tecnológicas, contra las convenciones sociales y sobre todo contra todo tipo de lugares comunes. Se quería también acabar con el estilo aristocrático y pomposo practicado mediante metódicos análisis y rebuscadas imágenes. Y yo diría que lo que engloba todo finalmente es el ejercicio supremo de la libertad como un valor grande de la vida y del arte. Si ustedes están de acuerdo, les voy a dar 5 minutos de receso para que puedan pasar a tomar un café o lo que sea, 5 minutitos nada más, porque ya me estaban correteando también, porque tenemos que acabar, creo que a las 7 de la noche, 7 de la noche, 7:30 de la noche, 7:30. Sobre todo darles una visión panorámica de cómo se fue gestando en Europa todo lo que es el movimiento romántico. Durante esta segunda parte me gustaría sobre todo señalar cuáles fueron las características ya específicas del movimiento romántico en Inglaterra y cuáles fueron sus antecedentes y cómo adaptaron ellos las ideas románticas que se habían gestado, como les digo,
fundamentalmente en Alemania, en Francia, y cómo el pueblo inglés de pronto pudo hacer una adecuación a todas estas ideas. En Inglaterra, el epíteto romántico surge sobre todo como una reacción en contra del término clásico. O sea, lo clásico, como también sucedió en el resto de Europa, consistía en darle forma a los sentimientos y pensamientos comunes que tenían verdades universales y trataban de representar una síntesis, un balance de fuerzas para ser aceptado por la comunidad. Contrario a esto, el término romántico surge con referencia, y esto es también muy particular de Inglaterra, los viejos romances que tenían cierta implicación negativa. A veces, cuando se decía romántico antes del movimiento, casi quería decir ridículo, quimérico y a veces sobrenatural. Solo que a finales del siglo XVIII, lo romántico se empieza a asociar, como ya lo comentamos, con lo imaginativo en las obras de arte, y aunque no pierde por completo su connotación de ser ligeramente absurdo, se convierte en algo atractivo que sorprende y se hace sugerente en la mente del lector. Rousseau utilizó, por ejemplo, la palabra romántico para implicar interesante, encantador, elusivo. Y la parte subjetiva le inyecta la sensibilidad romántica, un poco también de lo nostálgico y de lo mágico. En Inglaterra, el romanticismo y la palabra romántico se caracterizó sobre todo por la importancia que los poetas le adjudicaron una vez más al concepto de imaginación. Para los poetas del siglo XVIII, igual que en los neoclásicos, la imaginación no desempeñaba el papel preponderante, y así lo podemos observar en los dos grandes poetas previos al romanticismo, que son John Dryden y Alexander Pope. Para ellos, lo más importante eran las experiencias compartidas por todos los seres humanos. El poeta era más bien un intérprete que un creador. Estaba menos interesado el poeta neoclásico en descubrir los misterios de la vida que en señalar las semejanzas entre los seres humanos. Y le parecía que su misión era estar tan cerca de la verdad como fuera posible. Para Pope, por ejemplo, opinaba que el tema más propicio para la humanidad era el estudio del hombre así, en general. En cambio, para los románticos, ya decía, la imaginación resulta tan importante que sin ella la poesía les parecía prácticamente imposible. La creencia en la imaginación estaba asociada también con el carácter absolutamente único e individual del poeta, y para los románticos estaban convencidos de que su obligación era crear mundos imaginarios al margen de que fueran falsos, exagerados o verdaderos. Deseaban abandonar lo convencional de la vida para tratar sus aventuras del espíritu, logradas sobre todo a través de la inspiración, de la observación y de la imaginación. Para los románticos, el estudio más propicio del hombre no era el hombre en general, sino el poeta mismo. Y todos ellos creían que la personalidad individual era la gloria del universo y que la mejor creación estaba por encima de la evolución porque era necesariamente más personal. El escritor romántico, se consideraba a sí mismo sobre todo como un autobiógrafo que encontraba inspiración en el mundo interior más que en el exterior y que podía remontarse a la infancia o entrar en lo que se llama una comunión panteística, una comunión con la naturaleza para poder escribir sus poemas. Romántico también fue el término utilizado para describir escenas y paisajes que reflejaban la belleza del mundo y el amor a los aspectos sublimes, incontrolables, melancólicos, propios de la naturaleza. El movimiento romántico en Inglaterra podría definirse entonces como la revolución estética que esgrimía las virtudes de la imaginación, la inspiración y la emoción, y que se inicia en el siglo XVIII
simbólicamente en 1782, cuando William Blake tiene 25 años y que culmina en 1821, año en el que muere el poeta John Keats y en el que México curiosamente logra su independencia. También se puede afirmar que el romanticismo corresponde casi en términos exactos al reinado de George III, de Jorge III. Ahora, vale la pena hacer notar que a pesar de esta reacción en contra del neoclasicismo, en Inglaterra de pronto se fueron gestando poco a poco, antes de que aparecieran algunos productos, algunos poetas que empezaban a explorar por otros lados diferentes. Es interesante notar que durante el siglo XVIII, luego de Dryden y Pope, estos poetas empezaron de pronto a admirar un cierto tipo de paisaje desordenado que iba contra los diseños geométricos de los jardines del neoclasicismo, por ejemplo, como los jardines de Versalles, y ellos se empezaron a interesar, esto es muy particular de Inglaterra, por los espacios abiertos y salvajes, por las ruinas devastadas por la naturaleza, por los antiguos cementerios, las viejas abadías, los castillos medievales, y esto se reflejó en descubrir los placeres de la imaginación de una manera diferente de apreciar la naturaleza, porque ya iban preludiando el tipo de romanticismo que iban a explorar años después Wordsworth y Coleridge. Entre los poetas, y no quiero redundar demasiado en esto porque quiero sobre todo en esta segunda parte concentrarme en la poesía de William Blake, pero hubo poetas que quisiera mencionar porque creo que sería injusto para ustedes y también para el desarrollo del movimiento romántico, algunos de estos poetas que son prácticamente desconocidos, digamos, porque los dos grandes poetas del siglo XVIII son Dryden y Pope, y a lo mejor está el Dr. Johnson, pero estos otros poetas eran oscuros poetas. Uno de ellos, que escribió un poema muy bello, que se llama Elegy Written in a Churchyard, o sea, elegía escrita en un cementerio de iglesia, que corresponde a Thomas Gray, que es un poeta meditativo que tiene como escenario precisamente esto que les decía yo, les gustaba de pronto visitar ruinas, visitar viejos lugares, y este es un cementerio. El poeta empieza a ver el cementerio, empieza a ver las lápidas, y él conoce el pueblo, el lugar, aunque es un pueblo pequeño, y envuelto en un ambiente melancólico, empieza a evocar los sentimientos encontrados que le produce ver las tumbas y el lugar donde descansan pues la gente que ha formado el pueblo, esa gente en principio insignificante, gente que no tuvo mayor destino, pero que finalmente pues lucharon y trabajaron, vivieron y murieron en ese pueblo. Y él es esa evocación que hace el poeta, lo que hace que este poema que se llama Elegía, escrita, como les digo, en un cementerio, se convierta en un antecedente importante de la poesía pre-romántica. El poema culmina con un epitafio al final, en donde el poeta hace una reflexión sobre, se ha interpretado de dos maneras, un amigo del poeta, o sea que lee el epitafio, lo comenta, o muchos otros críticos piensan que es un epitafio, el epitafio que escribe el poeta mismo sobre su muerte futura. Después hay otros escritores como George Crabbe y William Cooper que entran por otros caminos, pero que también empiezan a explorar sobre todo poesías narrativas, poesías, sobre todo en el caso de Cooper, que tenía un poquito de problemas de equilibrio mental y que empieza a escribir, por ejemplo, tiene un poema que se llama Lines Written During a Period of Insanity, ¿no? Líneas escritas sobre un periodo de locura. Pero creo que la parte más interesante de estos dos escritores, George Crabbe y William Cooper, es lo que en inglés se llama whimsicality, o sea, es
como el humor, un tipo de humor muy diferente al neoclásico, que es un humor socarrón, lo que los ingleses le llaman dry humor, o sea, humor seco, lleno de ironía, donde el personaje no se ríe de lo que está diciendo, sino más bien, de pronto cuando uno los lee, dice uno, ¿está diciendo esto en serio o no lo está diciendo en serio el autor? ¿No? O sea, es un poco caprichoso, burlón. Son ellos, los dos, Cooper y Crabbe, empiezan a explorar, como les digo, temas como por ejemplo la vida en una de las villages, en uno de los pueblitos de Inglaterra, ¿no? O las primeras apreciaciones de la naturaleza. Por ejemplo, en el poema de Cooper que se llama The Task, la tarea, abre con una frase que yo digo que preludia a los románticos, porque dice así en inglés, dice, Nature is but a name for an effect whose cause is God. O sea, la naturaleza es el nombre para aquel efecto cuya causa es Dios. Que eso es lo que va a explorar, lo vamos a ver más adelante, lo que va a explorar Wordsworth cuando hace su Oda a la Inmortalidad, en donde dice, les adelanto, que el hombre, mientras más joven, está más cerca de Dios y en la medida que va creciendo se va alejando de Dios y siempre tendrá la naturaleza como una manera de regresar a esa inocencia perdida. Hay otro personaje muy importante que es un campesino escocés cuyo nombre fue Robert Burns, que fue otro de los claros precursores del movimiento romántico. Burns era escocés y recuerda a Rousseau en un sentido por ser una suerte de vigoroso salvaje. No era el buen salvaje, pero un vigoroso salvaje que escribía poesía sobre la naturaleza y el amor, evocando las viejas baladas escocesas, guardando la pronunciación escocesa, que como algunos de ustedes sabrán es bastante diferente de la inglesa, y evocando las viejas baladas tipo escocés de manera espontánea y con las inflexiones del habla de su tierra. Estos pequeños o oscuros poetas, no muy conocidos, van influyendo poco a poco en el interés de los poetas hacia estas cosas que yo les decía, los jardines desarreglados, las ruinas, los castillos, las abadías, los pueblos pequeños, el hombre común y corriente, que va a ser muy importante. Y ahora vamos a centrarnos en la poesía de William Blake, que es realmente el gran precursor del romanticismo, porque a mí me gusta decir que el romanticismo como tal en Inglaterra no se va a establecer, y eso lo vamos a ver con mucha claridad en la próxima sesión, sino hasta que William Wordsworth y Samuel Taylor Coleridge escriben el prefacio a las baladas líricas. Por cierto, y hago un pequeño comentario, en la universidad yo tuve la oportunidad de publicar este librito que se llama Prólogo a las baladas líricas. Para aquellos de ustedes que no hablen inglés, valdría muchísimo la pena que lo trataran de adquirir. Hace rato yo fui a la librería Julio Torri, que está aquí, con la idea y con el anhelo de que estuvieran los libros para apartarles unos para ustedes, pero según ellos están agotados. De todos modos, si no, yo le voy a decir a Gaby que me haga el favor de sacar una copia para aquellos de ustedes que tengan interés, porque la próxima vez vamos a hablar de esto, y que si es el arranque directo, es, digamos, las baladas, el prólogo a las baladas líricas, es realmente el manifiesto inglés sobre lo que es el movimiento romántico para ellos. En esta sesión nos hemos tratado de concentrar en los antecedentes, en las causas, en las descripciones, las características, pero entonces voy a terminar esta parte que ustedes me van a acompañar, porque yo creo que es muy importante que no nada más les platique yo, sino que tengamos la oportunidad de compartir la experiencia poética, y en este caso vamos a hablar de William Blake y como antecedente del romanticismo inglés, y vamos a hacer unos breves comentarios sobre dos libros muy importantes
que son los cantos de inocencia y experiencia y el matrimonio del cielo y el infierno. Blake surge en el panorama de la poesía inglesa como un prerromántico, porque no podríamos decir, todavía no estaba establecido el movimiento, y ya veremos también que el romanticismo en Inglaterra va a tener dos periodos. El primer periodo, que es el romanticismo clásico, y después lo que se llama High Romanticism. El periodo clásico está constituido por varias personas, o sea, varios autores, pero los dos grandes instigadores, insisto, son Wordsworth y Coleridge. El High Romanticism, o sea, el romanticismo alto, que llega, digamos, a su pináculo, va a estar constituido por Byron, por Shelley y por Keats. Ese es nada más para que ustedes se ubiquen realmente. Y entonces, este es un antecedente, decía, de Blake, que surge como prerromántico de talla colosal y atronadora, como el Luzbel maligno de Milton. Por eso les decía que de alguna manera la revolución de Cromwell, la guerra civil de Inglaterra, se cuela de algún modo vía Milton para llegar a Blake, por esto de que se rebela contra el orden sagrado e intenta desafiar a Dios para derrocarlo, como hace el Luzbel del Paraíso Perdido. Blake, es curioso, se consideraba a sí mismo un visionario, capaz de hablar de tú con los ángeles y profetas. En parte de los textos que les estoy dando ahí, aunque no los vamos a leer aquí, se puede recrear que es parte del matrimonio del cielo y el infierno, del cielo y del infierno. Se puede ver cómo él creía que hablaba con los ángeles, y hablaba también. No era estrictamente un loco, era un hombre que creía en los ángeles y que creía que podía tener comunicación, sobre todo con los poetas Isaías y Ezequiel. Y por eso dice Blake, hablando de Milton, a quien frecuentaba, cito, Milton escribió estando encadenado. Cuando se refirió a los ángeles y a Dios, y se hallaba en la libertad, cuando habló con los demonios del infierno, porque era un auténtico poeta y sin saberlo, pertenecía al partido del diablo. Vuelvo a leerlo, perdón. Milton escribió estando encadenado, un poco como Luzbel, cuando se refirió a los ángeles, pero era un auténtico poeta y pertenecía al partido del diablo. Este aspecto diabólico, que corresponderá también muchos años después al caso de Byron, forma ya parte de una nueva sensibilidad romántica. Blake estaba inspirado por las ideas de otro poeta, un poeta sueco, que del año de 1668 nació y murió en 1772, de nombre Swedenborg, y era ingeniero, matemático, inventor físico, astrónomo, quien al igual que Newton, a quien por cierto Blake le dedica un grabado, que ustedes también van a tener oportunidad de ver, un grabado donde sale como si fuera un Adán, el nombre Newton desnudo, joven, con un compás en la mano, pero decía yo, Swedenborg pensaba esto, cito, que las verdades espirituales son tan fáciles de comprender como las verdades naturales. Ustedes saben que, por ejemplo, Newton, además de ser el gran científico que descubrió el cálculo diferencial, el cálculo integral, el teorema de Newton, las leyes de la gravedad, leyes de la óptica, etcétera, era también un ferviente y creyente hombre de religión, y era también un teólogo, un estudioso de la teología. Igual Swedenborg e igual Blake. Y aunque Blake termina renegando de Swedenborg, le influye de una manera muy fuerte en su poesía y sobre todo en su concepción del mundo, porque también Swedenborg dice, conversaba con los ángeles que son todos religiosos. Dice Blake que Swedenborg conversaba con los ángeles, pero también lo critica, dice, pero no conversaba con los demonios, que odian la religión, porque es incapaz de ello por sus propios prejuicios. O sea, siente que él va a superar a Swedenborg, precisamente por tener la oportunidad de hablar no solo con los ángeles, sino también con el demonio. Blake era poeta, pero era también
un muy destacado pintor y grabador, aunque en alguna ocasión que tuve la oportunidad, cuando vayan ustedes a Inglaterra, los grabados de Blake están en la Tate Britain y vale muchísimo la pena ver su trabajo, aunque alguna gente, algún amigo cercano se sintió decepcionado cuando vio sus dibujos, porque son dibujos como los poemas, un poco de alguien que es un visionario y que no se limita, digamos, a reflejar el mundo tal cual es, sino es un mundo lleno de imaginación y en donde el cielo, el infierno, lo espiritual, lo material se confunde totalmente. Pero él era un rebelde religioso, era protestante, pero se acercaba mucho a la parte cristiana, que ya saben ustedes también que en Inglaterra siempre hay una pugna entre católicos y protestantes, pero sobre todo por sus referencias directas a la Biblia. Era un rebelde religioso. Curiosamente, él fue uno de los que tuvo una influencia muy grande de la Revolución Francesa, y dicen que en su casa, lo voy a decir con mucho respeto, es decir, sí estaba, digamos, si no loco, era un excéntrico. Por ejemplo, usaba un gorro frigio. Entonces el gorro frigio es el gorro representativo de la Revolución Francesa, que sale, por ejemplo, en el famoso cuadro de Delacroix, donde sale aquella mujer con una bandera, con un seno desnudo y con el gorro rojo, que es el símbolo de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces usaba en su casa su gorro frigio en Inglaterra, como símbolo de simpatía por la Revolución Francesa, y también le pedía a su bella esposa que mientras permaneciera en casa anduviera siempre desnuda. O sea, tenía una esposa y entonces le pedía que por favor estuviera desnuda mientras no saliera a la calle. Sus libros de cabecera eran la Biblia, Milton y Swedenborg, y él mismo se consideraba alquimista, místico y protestante radical. Sus poemas, complejos y esotéricos, buscan mostrar los estados siempre contradictorios del ser humano. Para él todo era dialéctico. La inocencia iba aparejada con la experiencia, el bien con el mal, la razón con el instinto y el cielo con el infierno. Su primera obra, que se llama Cantos de Inocencia, es de 1789, y luego le siguió otra que llamó Cantos de Experiencia, de 1794. Ambos libros fueron publicados separadamente, pero como dice el autor, como lo especifica el autor, que dice, mostrando en el libro, mostrando los estados contradictorios del alma humana. A ver, mi queridísima Gaby, échame la mano nada más. Muy amable, gracias. Usted me dice. Sí. Esa es una pintura de William Blake. Vean ustedes los ojos que tiene desaforados, la mirada un poco diabólica, un rostro muy interesante, y tiene una pluma en la mano. La pluma es indistintamente para escribir, que para grabar y que para dibujar. ¿Me pasas la siguiente? Esta es la portada que él le hace a Cantos de Inocencia y de Experiencia. Dice abajo, sharing the two contrary states of the human soul. O sea que está mostrando, digamos, dos antípodas, dos partes contradictorias. Recuerdan un poco a Adán y Eva, pero se ve, digamos, una cierta turbulencia en la parte de abajo, así como si estuvieran recibiendo un castigo divino, donde no se ve muy bien. La parte de arriba parece también la parte del cielo, y la parte de abajo parece un poco infernal. Están cubiertos, no como su esposa, con unos pequeñas ramitas para cubrir sus partes pudendas. Me gustaría que iniciáramos con la introducción a Cantos de Inocencia. Esa parte creo que ya no te la di. A ver si me puedes poner la siguiente. Songs of Innocence, a ver, la siguiente. Ahí está. Esa es la parte en inglés, que ustedes verán. Es aparentemente muy sencilla. Me voy a permitir leérselas rápidamente. Que dice, piping down the valleys wild,
piping songs of pleasant glee. On a cloud I saw a child, and he laughing said to me, pipe a song about a lamb, so I piped with merry cheer. Piper piped that song again, so I piped, he wept to hear. Drop thy pipe, thy happy pipe, sing thy songs of happy cheer. So I sung from the same again, while he wept with joy to hear. Me permití hacer una breve aproximación para aquellos de ustedes que no hablan inglés, para que ustedes vean. Dice, cuesta abajo y flauta en mano, toco cantos de amable son, cuando sobre una nube un niño vi que muy sonriente dijo así, toca el canto de un cordero, y así lo hice muy feliz, tócalo otra vez, y cuando lo oyó lo hice llorar. Deja tu flauta, feliz flautista, y canta tus cantos alegre, y así volvió a cantar, y alborozado volvió a llorar. A ver, ¿me cambias el...? Bueno. Este canto se puede contrastar con el canto de la experiencia. Ya no lo voy a leer en inglés porque no lo tengo aquí, pero les voy a poner lo que dice, porque cada uno de estos cantos de inocencia y experiencia, por un lado acusan marcados contrastes. Pues mientras en la inocencia los versos recuerdan un poco las canciones de cuna por su candidez, musicalidad e ingenuidad, los cantos de experiencia se tornan críticos, oscuros y a veces hasta crueles. Como decía, la colección misma lleva como subtítulo los dos estados contrarios del alma humana, y lo que es interesante es ver que lo que en cantos de inocencia, como les digo, parecen canciones de cuna, muy sencillas, muy blancas, musicales, pero sin ninguna malicia, en los cantos de experiencia se convierten en algo mucho más fuerte. Por esto me voy a saltar los cantos de experiencia, la introducción, que bueno, les leo un fragmentito, nada más dice, ya el tono es diferente, escucha la voz del bardo que presente, pasado y futuro ve, y cuyos oídos han escuchado la palabra sagrada que transitó entre los antiguos en busca de un alma perdida y llorando en el rocío de la tarde, que acaso controle la estrella polar y reviva la luz de los caídos. Regresa, tierra, regresa, levántate de la hierba fresca, la noche está cansada y la mañana apenas se despierta. No lo rechaces más, ya para qué, el piso de estrellas, la playa, es para ti hasta que amanezca. Bueno, pero donde yo creo que se ve de una manera muchísimo más clara lo que hemos leído es la parte de la introducción, pero de una manera muchísimo más clara es la parte donde ya se va a los poemas. Y yo creo que un buen ejemplo para ilustrar estos contrastes entre la inocencia y la experiencia lo da a través de dos animales. The Lamb, de Cantos de Inocencia, y The Tiger, de Cantos de la Experiencia. Me quedé con bastante confusión, no confusión, sino con bastante indecisión de cómo traducir The Lamb. Pero bueno, me pareció que la traducción correcta era el cordero, porque el borrego, sobre todo en español, se oye como un poco peyorativo, ¿no? Si no seas borrego, ¿no? Entonces, y cordero, como en religión se dice, cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ¿no? Entonces, ustedes van a ver. Son dos textos realmente muy interesantes porque reflejan de una manera única esta visión rarísima de Blake, en donde se hace estas preguntas. En The Lamb, el cordero oveja, en cierto modo va a recordar la figura de Cristo que predomina como imagen de inocencia en los cantos y se describe así. Entonces lo leo primero en inglés, dice The Lamb, little lamb, who made thee? Dost thou know who made thee? Gave thee life and bid thee feed by the stream over the mead. Gave thee clothing of delight, softest clothing, woolly bright. Gave thee such a tender voice
making all the vales rejoice. Little lamb, who made thee? Dost thou know who made thee? Little lamb, I'll tell thee. Little lamb, I'll tell thee. He's called by thy name, for he calls himself a lamb. He is meek and he is mild. He became a little child, I a child, and thou a lamb. We are called by his name. Little lamb, God bless thee. Little lamb, God bless thee. Que en una versión libre diría algo como esto. El cordero. Pequeño cordero, ¿quién te hizo a ti? ¿Sabes quién te hizo? Te dio vida y alimento por senderos y arroyos. Te arropó con telas finas, ropas suaves de brillante lana. Te dotó de tierna voz que deleita por los valles. Corderito, bueno, a veces el diminutivo en español puede ser un poco exagerado, pero para no decir little lamb, pequeño cordero, que me suena muy artificioso. Corderito, ¿quién te hizo? ¿Sabes acaso quién fue? Corderito, yo te lo diré, corderito, yo te lo diré. Porque él se llama igual que tú, porque él se dice el cordero, es humilde y manso, y se convirtió en un niño. Yo un niño, y tú un cordero, respondemos a su nombre. Corderito, Dios te bendiga, Corderito. Ahora, si me ayudas, gracias. Si ahí está la introducción, ya la vimos, sáltatela. Y vamos al poema The Tiger. Esas ilustraciones que están del lado derecho, en ambos casos, también son de Blake, ¿no? Fíjense ustedes, en la primera parte, o sea, como les digo, el color es blanco, hay una gran ingenuidad, la identificación del Cordero con Cristo y la voz poética, el yo poético, de algún modo le dice al Cordero, ¿quién te hizo? ¿Sabes tú? Yo te voy a decir quién te hizo. Le está diciendo, te hizo Dios, ¿no? Eso es lo que le estaba comentando. A ti quien te hizo fue Dios. Entonces viene, como les digo, en contraste, el tigre, que es parte de los cantos de la experiencia y que tiene otra dimensión que vamos a explicar aquí. Les voy a leer también primero en inglés, que dice, Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night, what mortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? In what distant deeps or skies burned the fire of thine eyes? On what wings there he aspire? What the hand there seized the fire? And what shoulder and what art could twist the sinews of thy heart? And when thy heart began to beat, what red hands, what red feet? What the hammer, what the chain? In what furnace was thy brain? What an anvil, what red grasp there is deadly terror's clasp? When the stars threw down their spears and water heaven with their tears, did he smile his work to see? Did he who made the lamb make thee? Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night, what mortal hand or eye there framed thy fearful symmetry? Y que la aproximación que les digo que hice yo, diría algo así como, tigre, tigre, de ardoroso fuego que refulges en los bosques de la noche. Y es que el tigre, aquí no se nota tanto, no sé por qué no le puso, porque en inglés dice burning bright in the forests of the night, que refulges en los bosques de la noche, que tiene que ver con el cuerpo del tigre, que parecería que está pasando en la noche sobre un bosque y que lo que refulge es su color amarillo, ¿no? Pero se hace esta pregunta, ¿qué ojo o mano inmortal diseñó tu temible simetría, fearful, ¿no? ¿Qué ojo o mano inmortal diseñó tu temible simetría? La pregunta, en cierto modo, no es retórica. Le dice, ¿quién te hizo a ti? Vamos a ver. Dice, ¿en qué profundidades o firmamentos fragó el fuego de tus ojos? ¿En qué vuelo se inspiró? ¿Qué mano osó tocar el fuego? Vayan viendo cómo nos va empujando un poquito para ver quién lo hizo. Dice, ¿qué brazo y qué artífice labró los recovecos de tu corazón? Y cuando tu corazón empezó a latir, qué mano horrible, qué pie pavoroso. Aquí dice, what red hand and what red feet. Dice, qué martillo, qué cadena,
ya estamos hablando de donde hay fuego, ya estamos hablando de donde hay como una fragua, ¿no? Y dice, ¿qué martillo, qué cadena? ¿En qué horno forjó tu mente? ¿En qué yunque y con qué pinza se atrevió a sujetar tus mortíferos terrores? Y cuando las estrellas depusieron sus lanzas, que es otra vez se remite a cuando los ángeles en el paraíso perdido bajaron las lanzas, o sea, cuando se rindieron, y empaparon los cielos de lágrimas, ¿acaso sonrió al ver su obra? Y la pregunta clave, ¿y fue el mismo ser que hizo al Cordero el que te hizo a ti? O sea, la pregunta es, el mismo ser que hizo al Cordero, que es manso, que es tranquilo, que es la imagen de Dios, frente al tigre, que es feroz, que es burning bright, quemándose fuerte en la noche. Dice, fue el mismo ser que hizo al Cordero el que te hizo a ti, y termina con, digamos, lo que sería el estribillo que dice, tigre, tigre de ardoroso fuego, que refulges en los bosques de la noche, qué ojo o mano inmortal diseñó tu temible simetría. O sea, leídos por separado, el Cordero y el tigre parecerían corresponder primero a la obra de Dios y el segundo a la obra del demonio. Pero al leerlos contrastándolos, como parte de los cantos, creo que no nos queda más remedio que aceptar que Blake pensaba en el Creador como una suerte de demiurgo que tenía contenido en sí mismo el bien, lo mismo que el mal, pues el mismo Dios que creó al Cordero, creó también al tigre. Separados, insisto, parecería, al Cordero lo hizo Dios y al tigre lo hizo el diablo. Pero en el yo poético, cuando hace esas preguntas, finalmente, por eso decíamos, esta dialéctica finalmente llega a una especie de síntesis. Lo que Blake intentaba mostrar en sus cantos era precisamente no solo la dialéctica del ser humano, la naturaleza dialéctica del ser humano, sino también la naturaleza dialéctica del ser divino. Y hay otros cantos de inocencia que tienen su exacto equivalente en cantos de experiencia, como es el caso de Jueves Santo, que se refiere a un día sagrado, que en la inocencia les permite ver a los niños elevando sus voces al cielo, mientras que la experiencia viven dentro de un eterno invierno lleno de espinos. Y hay unos poemas también, que no vamos a poder ver todos aquí, relacionados con el limpiador de chimeneas, que salen los dos. En la inocencia, el limpiador de chimeneas muestra a los niños optimistas, a pesar de su duro y rudo trabajo, pero en la experiencia los muestra como niños injustamente explotados por la sociedad industrial. Bueno, pero tal vez, me haces el favor, gracias Gaby. El poema más interesante que me parece a mí, que no tiene su equivalente, es un poema aislado, es este que se llama The Sick Rose, y que es tal vez el poema más conocido de Blake. Un poema sumamente breve, para mí sumamente poético, hermoso dentro de la parte dura, porque es un poema que trata más bien de algo negativo, de un sentimiento negativo, y que también se oye muy bien, porque tiene también una cadencia, un ritmo en inglés, y que dice así, se llama The Sick Rose, y dice, Oh Rose, thou art sick, the invisible worm that flies in the night, in the howling storm, has found out thy bed of crimson joy, and his dark, secret love does thy life destroy. Y entonces si vemos el grabado de Blake, veremos a la rosa. Se supone que la rosa es, digamos, en principio, la flor no solo más hermosa, sino es, digamos, la representativa del amor, la representativa de la vida y de la belleza. Y entonces aquí a esta rosa la pone un poco, digamos, como si el rosal se hubiera caído, pero si vemos en la parte de arriba, está The Invisible Worm, ¿no? El gusano invisible, que se los voy a leer en principio para aquellos que no tienen la oportunidad de leer inglés, le entiendan. Dice, la rosa enferma, es también
una aproximación. Dice, ay Rosa, estás enferma. El invisible gusano que ronda la noche entre el aullar de la tormenta ha dado con tu corazón de jubiloso carmín. Ay, perdón, lo voy a volver a leer, perdón. Dice, la rosa enferma. Dice, ay Rosa, estás enferma. El invisible gusano que ronda de noche entre el aullar de la tormenta ha dado con tu corazón. Me estoy poniendo nervioso, señores, perdón. Yo no sé si me está emocionando demasiado el Blake, pero bueno. Dice otra vez, ay Rosa, estás enferma. El invisible gusano que ronda de noche entre el aullar de la tormenta ha dado con tu corazón de jubiloso carmín, y con su oscuro y secreto amor carcome ya tu vida. La rosa enferma refleja, pues, la imagen de cómo el espíritu del mal a veces logra apoderarse de la belleza y de la alegría de un ser puro. Es como una metáfora de cómo en ocasiones un ser puede corromperse de manera casi desapercibida, como si le atacara una rara y perversa enfermedad. Vean ustedes, en 8 versos, logra decir algo realmente muy interesante. La ilustración, si quieren ustedes, es un poco dramática, porque la rosa sale como una mujer desesperada, con los brazos al aire, y estamos viendo cómo el gusano penetra, digamos, a la parte, como dice aquí, con tu corazón de jubiloso carmín, ¿no? Y dice, y con su oscuro y secreto amor, carcome ya tu vida. Como les digo, es también como una enfermedad, ¿no? Que evoca muchas cosas. A mí me gusta el poema particularmente, me gusta también, por supuesto, el del tigre, y me gusta el de el cordero, pero como vamos a decir, son en cierto modo como más orientados hacia la parte teológica, ¿no? Hacia la parte, como decía yo, del demiurgo blakeiano que siente él, como lo vamos a ver en un momentito, de lo que sucede con el matrimonio del cielo y del infierno. Terminamos esta partecita, porque yo creo que tiene también, en esta partecita de Blake, de los cantos de inocencia y experiencia, porque tiene algo que para mí es muy importante. Este poema de Sick Rose, vamos a decir, es un poema en muchos sentidos romántico, es prerromántico, pero ya tiene las características del romanticismo, en parte por la alusión a la naturaleza, y aunque, por ejemplo, alguien como Wordsworth va a tratar a la naturaleza de una manera positiva, vamos a ver cómo Coleridge o, en el caso de Byron, sí van a entrar a este mundo que yo diría de la maldad, este mundo de lo maligno, de lo perverso. Para culminar en esta sesión, me gustaría que pudiéramos compartir la otra gran obra de Blake, se llama El matrimonio del cielo y del infierno, que yo creo que refleja su sentir en términos estrictamente aforísticos, epigramáticos y visionarios, en una pieza que es fragmentaria y que constituye una suerte de manifiesto, no del romanticismo, sino de la visión del mundo del propio Blake, de sus creencias y de su enorme independencia espiritual. Se trata de una sátira radical y de una profecía apocalíptica en la que Blake denuncia las formas convencionales, fíjense, también en ese sentido siendo prerromántico, pero es muy romántico, de la sociedad y de la religión. Y se expresa con un enorme desprecio sobre las debilidades humanas. Él va a atacar, y luego alguien, curiosamente, que lo va a seguir, decía yo, era Nietzsche, desprecia, por ejemplo, el miedo, la inacción, la prudencia, la humildad, el engaño, mientras que su voz, la voz del poeta, se coloca del lado diabólico, un poquito como en The Sick Rose, y se inclina a favor de la soberbia, de los excesos, del deseo, el orgullo, la cólera, la desnudez, lo enérgico, lo valiente. ¿Por qué no revisamos juntos? Porque, como les digo, para mí no solo es lo que yo diga, sino me gustaría que pudiéramos compartir algunos de estos aforismos, muchos de ellos muy sugerentes, muchos de ellos propositivamente provocativos, que son, como dirían en francés, pour épater les bourgeois, para molestar a las buenas conciencias, vamos a decir así,
y que son interesantes. ¿Me puedes poner el otro, lo que está en inglés? Ah, no, lo tienen ellos, ¿verdad? Sí, lo tienen en inglés. Bueno, lo vamos a ver en español, porque eso es muy interesante. No vamos a ver todos, vamos nada más a ver algunos. Yo los numeré, pero les voy a ir indicando. En la página 21, por ejemplo, vamos a empezar con el que dice: en tiempo de siembra, aprende; en tiempo de cosecha, enseña; en invierno, goza. Es el primer aforismo, es el primero de los proverbios del infierno. Aquí, Blake es un Blake, digamos, con mucho sentido común. En tiempo de siembra, aprende; pues sí, como todos, los somos jóvenes, aprendemos. En tiempo de cosecha, enseña; cuando ya es uno maduro, digamos, imparte o enseña a la gente. Y en invierno, goza. Esa es la parte, digamos, ligeramente, no dice descansa, dice goza, y me gusta. El tercer epigrama, el tercer proverbio, dice algo que ha sido muy discutido, que dice: el camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría. En inglés dice: the road of wisdom leads to the palace of wisdom. Pero yo siempre les digo a los alumnos, bueno, sí, pero hay unos que no los resisten, los que pueden resistirlos, sí. O sea, porque los excesos, que tiene que ver también con la parte romántica, ¿no? The road of excess leads to the palace of wisdom. Dicen, sí, pero cuidado, porque el camino del exceso a veces nos deja la mitad del camino. No llegamos al palacio de la sabiduría. Nos quedamos, como dicen en inglés, halfway, ¿no? A la mitad. En la página 22, en el proverbio que está hasta arriba, dice: aquel que desea pero no obra, engendra peste. Conste que estamos hablando de una época pre-Freud, o sea que aquí lo que dice es: quien se limita a sí mismo, quien se pone sus propios candados, quien se reprime, dice, engendra peste, ¿no? Y luego en el octavo, que es previo a la página 22, dice: el necio no ve el mismo árbol que ve el sabio. Esos son de los luminosos proverbios, ¿no? El necio no ve el mismo árbol que ve el sabio. Y el siguiente dice: jamás se convertirá en estrella aquel cuyo rostro no irradie luz. Recuerda también un poquito la imagen de Luzbel, por la que él amaba, tanto al poeta de Paraíso Perdido, John Milton. Luego, en la página 23 dice: la eternidad está enamorada de las obras del tiempo. Ahí también es bastante justo, pues sí, porque las obras del tiempo finalmente son eternas. Y luego nos saltamos uno y dice: el reloj cuenta con las horas de la necedad, pero ningún reloj puede contar con las horas de la sabiduría. También muchos de ellos son realmente con un gran sentido común y otros son más bien exageraciones. Pero otro muy bueno es el que está en la página 24, es el penúltimo, que dice: si el necio persistiera en su necedad, se volvería sabio. O sea, ¿qué quiere decir? Es decir, el necio que persiste en su necedad no es porque siga siendo necio, sino porque se da cuenta de su necedad y finalmente se convierte en sabio. En la página 25, fíjense, aquí son de los donde ataca a la religión y ataca a la sociedad. Dice: las prisiones están construidas con piedras de la ley, los burdeles con piedras de la religión. O sea, un ataque frontal tanto a la ley como a la religión. Y luego los cuatro que siguen son muy bellos, ahí sí es más poético. Dice: el orgullo del pavo real es la gloria de Dios. Bueno, acuérdense que él, en cierto modo, es un poco antideísta. Él, como dice, está más bien a favor del diablo. Entonces dice Juan José Arreola que el pavo real no es un animal perfecto, porque ya sabemos que tienen los pies muy feos. Dice Arreola que el único animal perfecto que él conoce, curiosamente, es el pato. Fíjense nada más, porque dice que desde el pico hasta
hasta los pies y hasta la cola, no tiene ningún defecto. Es un comentario de Arreola. Pero él aquí, por ejemplo, dice, el orgullo del pavo real es la gloria de Dios. Digamos que está acusando un poco a Dios de vanidad. Lubricidad del chivo, generosidad de Dios. También es bastante irreverente, porque ya sabemos que los chivos son los animales lúbricos por excelencia. Luego, la cólera del león es la sabiduría de Dios. También irreverente, también provocador, que se tiene y se asocia un poquito con el del tigre. Pero el último es realmente muy bello y tiene que ver con lo que comentaba. La desnudez de la mujer es la obra de Dios. O sea, no se afrenta del desnudo de la mujer. Y luego en la página 26, abajo dice la alegría fecunda, el dolor da a luz, también es interesante. Y en el 27, el segundo, dice el pájaro unido, la araña, una tela, el hombre, la amistad. O sea, habla en favor de la amistad. Y en la página 28 hay varios interesantes. Dice, la cisterna contiene, la fuente rebosa. El siguiente dice, que es uno de los que más me gusta a mí, un pensamiento llena la inmensidad. O sea, otra vez, el poder extraordinario de la imaginación. Un pensamiento es capaz de llenar la inmensidad. Y luego el siguiente dice, está pronto a decir siempre tu opinión y el ruin te evitará, porque ya sabemos que Blake en ese sentido es como muy frontal, muy directo, entonces dice, quien quiere oír nada más halagos no te va a soportar. Y luego dice, todo lo creíble es una imagen de la verdad. Es decir, otra vez el campo de la imaginación. Y en la página 29 dice, piensa por la mañana, obra al mediodía, come por la tarde y duerme por la noche. Parece un lugar común, pero no lo es realmente. O sea, muchísimas veces cuando hablamos de a qué hora debe trabajar, por ejemplo, un escritor, yo siempre digo que la mañana es el mejor momento, ¿no? Algunos piensan que es el mundo nocturno, pero bueno, son cuestiones ya subjetivas. Y luego el último de la página 29 dice, del agua estancada espera veneno. Se parece a uno de los anteriores, ¿no? O sea, lo que no se mueve, finalmente produce, vamos a decir, gérmenes o lo que sea, ¿no? En la página 30 tiene uno interesante también que dice el principio, dice, nunca sabrás lo que es suficiente a condición de que sepas lo que es más que suficiente. Se parece un poquito al camino de los excesos conduce al palacio de la sabiduría. Y en la página 31 dice, si otros no hubiesen sido necios, nosotros lo seríamos. O sea que a veces uno tiene que, digamos, caer en algún error para descubrir, digamos, la necedad de nuestro error. Y en el de abajo de la 31 dice, así como la oruga elige las hojas más hermosas para poner sus huevos, el sacerdote deposita su maldición sobre los mejores goces. Claro, es totalmente antirreligioso y anti institución clerical, ¿no? Luego, en la página 33, dice, el de arriba dice, la cabeza lo sublime, el corazón el patos, los órganos genitales la belleza, los pies y las manos la proporción. Está en parte de, digamos, de su estética, de la estética privadísima de Blake. Y luego el penúltimo que dice, exuberancia es belleza, porque también está, digamos, a favor, en cierto modo, de, como decíamos, de los excesos. Exuberancia es belleza. Y luego en la página 34 dice, el progreso traza los caminos derechos, los caminos tortuosos sin progreso son los caminos del genio. O sea, tal vez, digamos, es muy difícil llegar directamente a la meta. Es un poco como si el necio que persistiera en su necedad se convertiría en sabio. Aquí es otra manera de decirlo, ¿no? Y el de en medio que dice el hombre ausente, la naturaleza estéril. También la importancia que debe tener el hombre dentro del universo. El hombre además individual. Bueno, pues vamos a terminar que en estos proverbios del infierno que hemos revisado,
Como decía, hay como dos elementos. Él está en contra de la humildad, decíamos, y de la prudencia, y está a favor de la desnudez, de lo enérgico y de la acción. Y a pesar de su profunda naturaleza religiosa, William Blake nunca pensó, y eso es muy importante que ustedes lo tengan en mente, que Dios existiera al margen del ser humano. Por ello, y como los románticos que lo sucedieron, depositó toda su fe y toda su libertad en la imaginación. Y voy a leer algo que creo que tienen también en el, que dice, Man is all imagination. ¿Sí? ¿Ese es el que tenemos? No, ese es otro. No, perdón. Entonces, sí, ese es el concepto que él tiene de la relación del hombre y de Dios. Dice así, insisto, todo esto está relacionado con una visión muy particular de Blake en términos religiosos, que por supuesto molesta mucho digamos, a las religiones ortodoxas, sea catolicismo, etcétera, sobre todo por la opción que él está dando de decir que el cielo y el infierno estaban casados, ¿no? Entonces, pero él dice al final, por eso les digo, Dios al margen del ser humano, no, dice, Man is all imagination. Insisto, él ya está enfatizando la importancia de la imaginación. God is man and exists in us and we in him. Imagination, or the human eternal body in every man. Imagination is the divine body in every man. Que dice en español, dice, el hombre es todo imaginación. Dios es un hombre y existe en nosotros como nosotros en él. Esta frase me gusta, ¿no? O sea, Dios es un hombre. No está hablando de Cristo, no está hablando de la redención, no está hablando del Dios que vino a la tierra para redimirnos, sino dice Dios, más bien, bastante irreverente, dice Dios es un hombre y existe en nosotros como nosotros en él. Nosotros tenemos adentro de nosotros, vamos a decir, la chispa divina. La imaginación o el eterno cuerpo humano en cada hombre. La imaginación es el cuerpo divino en cada hombre. Y para probarlo, vamos a culminar con el pequeño textito que les di a ustedes y que viene en un cuadrito que ilustra cómo la imaginación logra transformar todo aquello que ve. Y el versito, que es de William Blake, dice en inglés, To see a world in a grain of sand, and heaven in a wild flower, hold infinity in the palm of your hand, and eternity in an hour. Que, traducido al español, otra vez en una aproximación, dice, ver un mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre, sostener el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora. Muchas gracias. grandesmaestros.unam